Identidades wakicha wimpuy sarata paki porillaris Bolivia TV tandiris urata barca chidak. Galwara ham ba waidara kawa wakicha aeroport adip haraki kurateja yateje da caja ka vacaciones invernales. Sambara wirakar wajikata sip haraki. Kabapinwa talleres de pintura y dibujo para niños y jóvenes. Yaticha urakau utkawayare asinawa sa haraki cuando kitwa akalwara kubarakaro awilt awayap harakita boirata wa korako kabaja ka siaticha urakan sa chikancha sip hayari sa sinawa aksa tokipacha sanita harakta. Kamahan akipon kupanakan barun asinyari. Ini esta mañana nos acompaña el hermano Iván Alegría Llusco. Él es pintor, profesor de pintura. Hermano, bienvenido al programa. Muchas gracias por la cobertura, pues gustoso de poder conversar contigo sobre arte, sobre los proyectos, talleres que estamos realizando. Tenemos muchas sorpresas, estamos trabajando a nivel nacional con diferentes proyectos, ¿no? Y como también talleres, cursos, vacacionales. Ya. También nos acompaña la hermana Joana Palacios. Hermana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Como decimos, somos parte de esta institución Esencia, Arte y Bienestar. Combinamos todo lo que es el arte con este factor psicológico del bienestar y de cómo nos hace sentir aquello que expresamos, ¿no? Y cómo podemos expresar, y ello nos ayuda a gestionar emociones, pensamientos y deseos, en cierto modo. Para ahí, por acá, acá, lugar por Arif Barcachiraca. Kabaja aquí pura ruski ayari kurjaba aquí sacan telegrafo siwayi que tiene caro se ticha siwayari o katoque ya tinta ya aquí hermano Iván, ¿cuál es el objetivo de estas clases que ustedes van a impartir? Bueno, el objetivo es incentivar a conocer las técnicas que se de parte en el momento del aprendizaje, por decir los niños, por terapia, por al modo de desenvolverse de una expresión del niño como también del joven. Yo me especializo mucho en dar clases de cero al hiperrealismo, entonces mi clase, mi módulo está en un nivel avanzado con personas ya desde los 13 para adelante, ¿no? Entonces el objetivo es mostrar calidad en las obras artísticas. Esta mañana, Iván, nos has traído una pintura, ¿no? Claro que sí. ¿Nos puedes demostrar, el hermano nos va a demostrar cómo se hace esta obra tan importante para los niños, para mostrar qué cultura tenemos en La Paz? Por ejemplo, este mes estamos de aniversario, el Departamento de La Paz está cumpliendo un año más, ¿no? Por eso ustedes están sacando estas vacaciones. Estas vacaciones también para los niños y jóvenes, ¿no? Claro que sí, miren, esta obra se llama Margarita, es mi madre, tiene 86 años, perdón, 96 años ¿Ya? Y pues quise inmortalizarla a través de la pintura, ¿no? Me encanta reflejar las arrugas, la textura, la forma como tal, ¿Ya? Es su máxima expresión. Y bueno, tengo este elemento que me encanta mucho porque pues puedo sacar las luces más fuertes, por decir, la nariz. No vamos a empezar a sacar unos puntitos y sacamos las luces más fuertes, ¿no? Acá, así. Y poco a poco podemos ir a sacar. También, por ejemplo, ya que no se deja mucho ver, tenemos el borrador eléctrico, miren, un borrador eléctrico así, que me encanta mucho, que al momento de colocar pigmento podemos ir raspando y de algún modo va quitando algún pigmento. Así es. Iván, ¿en cuánto acabamos una de estas obras? ¿En cuántos meses o días? Bueno, muchas veces es por inspiración, ¿no? Este trabajo tiene alrededor de 4 días, entre las 24 horas del día, o 12 horas también muchas veces, pero muchas veces también tarda un mes, ¿no? Depende de cómo esté emocionalmente. Aquella vez te comentaba que muchas veces cuando estoy con mi coquita, cuando estoy con mi refresco, cuando estoy de repente emocionado, pues puedo pintarlo con el tiempo más reducido posible. Pero cuando ya son encargos, trabajos a dimensiones, escalas grandes, pues puedo tardar alrededor de un mes. Depende del trabajo, ¿no? Y de la complejidad. Kama barkachila kwali wakiscriu kabat wahilata ibar pupaja kaba kabo karakha kabo araki sabist araki kamara kau suli kawara karya ticha wayatari asida ku para caja calwarja arjet asip karaksto. Joana, ¿cómo ayudamos a los niños para que se animen en este arte tan importante que existe, ¿no? Claro, bueno, cuando los niños comienzan a expresarse de distintas formas, por ejemplo, mediante la pintura o el dibujo,
comienzan a gestionar mejor sus emociones. ¿Ya? Por ejemplo, hay la psicología del color, ¿no? Los colores cálidos como el rojo, el amarillo, expresan esa fuerza, esa alegría. ¿Ya? Los colores como el azul, el morado, son un poquito más tristes. Entonces, si los niños comienzan a expresar de manera empírica, comienzan a, de alguna forma, plasmar aquellas experiencias que tienen en un papel, se hace como una historia de ellos. Y van poco a poco, más que estimulando su cerebro mediante la motricidad, también van conectando con su interior. Y es algo muy importante, ¿no? No solo para los niños, sino también para las personas, los adolescentes, para los jóvenes y adultos. El arte siempre es una forma de conectarse con uno y de expresar también lo que uno siente, plasmarlo en la obra de arte e inmortalizar ciertos momentos o recuerdos que nosotros tenemos. Así es. Iván, ¿cuántas obras más o menos hasta el momento ya tienes? ¿Cuántos dibujos has pintado? Vaya, es que me hacen muchas preguntas como esas Así y es, no ¿ah? sé cómo responderlas porque desde mi corta edad pues empecé a pintar. Desde a los 13, 12 años me daba de cuenta que me encantaba, me fascinaba dibujar, ¿no? Pero con el transcurso de los años he ido aprendiendo diferentes áreas, por decir, no solamente lo bidimensional, que es la pintura y el dibujo, ¿no? Sino lo tridimensional. Aquella vez traía una escultura de ese tamaño que era una mujer, ¿no? Entonces, me encanta mucho. No podría decir cuántas obras tengo porque en realidad son muchos y perdí la memoria de cuántos son, pero es demasiadas y gracias a eso pues pude perfeccionar la técnica, ¿no? ¿En qué te inspiras, Iván? Tus Bueno, obras. me inspiro en mi madre, en la cotidianidad, como aquella vez te decía. Muchas veces me encanta, me fascina ver a mi mamá, me fascina ver a mi abuelita pelando papa, por ejemplo, ¿no? Trayendo mercadería, la cotidianidad tan sencilla, ¿no? Y me encanta reflejar eso a la sociedad. Y de repente, por ejemplo, las costumbres que tenemos acá, ¿no? Llevarlo al exterior, que otras culturas conozcan nuestros usos y costumbres como personas aymaras. ¿Cuál de tus obras ha sido más impactante para la población, hermano? Bueno, te comento que hay una obra de Don Mario, que era un vagabundo que vivía en Pura, que pues tenía los bigotes, que si le pueden mostrar imágenes también las pasé, y que pues generó un gran impacto por la mirada desoladora que tenía él, ¿no? Él hoy en día está, pues, no tiene casa, está ahí y tal vez de repente me dio el hecho de que pintar mueve un movimiento tal vez de repente sentimental y que hay apoyo hacia esa persona. Entonces conmovió mucho a mi entorno social, al entorno social como tal. ¿Y los costos? Más o menos, por ejemplo, esta pintura, ¿en cuánto está, digamos, el costo? ¿Cuánto estaría comprando, no? Bueno, los costos en tamaño grande generalmente los hago entre 3.000, 2.900, 2.500, por ahí varía, ¿no? Depende de la fotografía y de la complejidad. ¿Verdad? También tengo los medianos que están a 900 y hasta 1.000 bolivianos que son de 70 por 50. Y los pequeños personales que siempre me piden para obsequiar a una persona en Día de la Madre, 21 de septiembre, en cualquier aniversario me piden retratos de una persona, de su ser querido que está pues entre los 400 y 500 bolivianos. Bueno, Joana, invitaremos entonces a la población, a los jóvenes y niños que nos ven en esta mañana. ¿De qué fecha a qué fecha para impartir estas clases y en dónde va a ser? Excelente. Empezamos este lunes 10 de julio bueno, hay bastantes horarios, de 9 a 11 es dibujo y pintura para niños con la profesora Paz César. Por la tarde va a estar Iván, desde las 2 de la tarde hasta las 4 y también hay módulos después de ellos y ¿Ya? sí hay bastantes inscritos. Los martes y jueves vamos más con el lado psicológico, ¿no? Trabajamos todo lo que es gestión de estrés, de ansiedad, en las tardes, de 2:30 a 4 de la tarde. Esto se hace mediante técnicas de arte terapia. Y en las mañanas, martes, jueves y sábado, de 9 a 10:30 trabajamos lo que es trazando mi proyecto de vida. Esto se trabaja más que todo con adolescentes y jóvenes, igual mediante el autoconocimiento, utilizando técnicas de collage, de pintura y dibujo para ir trazando este hermoso camino que va a ser el futuro, el porvenir. ¿La dirección? ¿Dónde se pueden inscribir los jóvenes y los niños?
Excelente. Nos encontramos justo en la avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Sagárnaga, Galería La República, nivel 2, oficina 8. Ahí estamos en horarios de oficina, también los sábados, y justamente este sábado en la tarde vamos a tener unas sesiones gratuitas para demostrar esto que son las técnicas, bueno, el factor psicológico, ¿no? Gestión de estrés y ansiedad mediante arte terapia. Desde las 2:30 de la tarde los esperamos ahí este sábado y comenzamos el lunes 10. Waliki wakabaja sul kawawaraka waira tawa koraka qilqanta yasib khayari akama habokaraka habokjutaki samin chanyataki kama tuwa huparaka hayaticha wayap harakitam tunka uruta patunka bayari urukabaka julio wilkakuti faxina faxi halaki barwa huparaka hayaticha wayap harakiri kabajo baraka iraksa kalwanita sidip kabajo qilqanta yasir sarawa yap hayaria uparaka pe akam hiwak yaraka yatinta yataki sasinsa hawil arita paraktawa. Hermano Iván, ¿cuáles son los horarios? Ya los han dicho, ¿no? Las modalidades de enseñanza y los contactos para recibir a los niños. Claro que sí, hay dos modalidades. La primera modalidad es inicial, que pues a partir desde los 6 años para adelante vamos a aprender a dibujar animes, cosas de desestrés para el niño, ¿no? En estas vacaciones. Pero también tenemos el segundo módulo, que es de 0 al hiperrealismo, donde yo me dedico a dar desde dibujo, pintura, figura, plano y proyección de luz, etcétera, donde pueden inscribirse a partir de los 13 y 14 años. ¿Ok? Entonces, padre de familia, estás avisado, estás informado. Te esperamos este lunes a inscribirse. Estamos desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Por supuesto, solamente estas clases vacacionales serán por 3 semanas, pero el taller, la galería está abierto todo el año y próximamente estará pues en unos años más, ¿no? ¿Los contactos, Iván? Escríbanme al 75 22 08 27 o al 78 78 72 49 para coordinar cualquier curso, taller, precios y demás. Y si les adelanto, el curso infantil cuesta 250 y el curso juvenil 350. Ya, para acabar, Giovanna, invitaremos a los jóvenes y niños que participen en esta actividad importante. Ok, excelente. Quedan invitados a participar, también a seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, estamos como Esencia, Arte y Bienestar. Ahí van a saber más sobre nuestros horarios, sobre nuestras modalidades de enseñanza y también alguna duda, consulta que tengan a los números que nos comentó Iván o al 795-24044 para los cursos de martes y jueves. La galería está abierta para todos ustedes y los esperamos muy ansiosos de que puedan formar de esta experiencia inolvidable. Hayayaki, kabaja barkachiraka bayapi huarakar hawil aritapta qilqanta yasib khayari akaya ticha hurakara chikancha siyahwali wakiskiriwa prateja kurakara hasabara winkasibki waira tawa hurakas bilkarakas kabaja uparakawa akahaba samincha huraka habuka huraka yatinda yatake qilqanta yasib harakis pau kabarurakampe akawakichawi tukuya nyari dakapi hayak hurukabaya ikisinkaba. Hasta luego.